Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos el análisis de fase durante la solidificación de la función nodular ASTM A536, clase 654512. Veremos paso a paso cómo cambian las fases, sus componentes y proporciones desde altas temperaturas hasta niveles más bajos. Primero, analicemos el contexto. Estamos trabajando con una fundición hipereutética, ya que el contenido de carbono inicial es de 3.5%, superior al 2.11% que marca el límite entre las aleaciones hipo y hipereutéticas. En el diagrama de fases, este material solidifica de acuerdo con las líneas liquideus, solideus y reacciona tanto en la región eutéctica como en la eutectoide. Ahora analizaremos a una temperatura de 1400 grados centígrados. A una temperatura de 1400 grados centígrados, todo el material está completamente en estado líquido. Esto se deduce del diagrama, donde el carbono inicial se encuentra en la región por encima de la línea liquideus. Por lo tanto, no hay otras fases presentes y la composición del líquido es igual al contenido inicial de carbono 3.5%. Al análisis de 1200 grados centígrados. A 1200 grados centígrados, la fundición comienza a solidificar según el diagrama. Coexistirán dos fases: el líquido, con un contenido de carbono del 4.3%, y la austenita, o fase gamma, con 2.1% de carbono. Para calcular las proporciones de cada fase usamos la ley de palanca. Tomando las composiciones y aplicando la fórmula, obtenemos que el líquido representa el 64% del material y la austenita el 36%. Esta información es crucial para diseñar procesos de solidificación controlados en la industria. Ahora analicémoslo a 1000 grados centígrados. Al enfriar aún más a 1000 grados centígrados, la austenita reacciona con el carbono, formando grafito sólido y dejando una fase de austenita con menos carbono, ahora al 0.8%. El grafito, por otro lado, sigue siendo puro carbono. Nuevamente aplicamos la ley de palanca. Aquí calculamos que el 96.5% del material es austenita, mientras que el grafito ocupa el 3.5%. Estos cálculos nos muestran cómo el carbono se redistribuye durante el enfriamiento. Ahora analicémoslo a una temperatura de 600 grados centígrados. A 600 grados centígrados la transformación final ocurre. La austenita se convierte en ferrita y grafito. La ferrita tiene un contenido de un carbono casi nulo, apenas 0.02%, mientras que el grafito permanece como carbono puro. Las proporciones también cambian. Ahora el 99.2% es ferrita y solo el 0.8% es grafito. Esto muestra cómo al final del enfriamiento el carbono queda casi completamente en forma de grafito. Resumamos los resultados de nuestros análisis. A 1400 grados centígrados todo es líquido, con una composición de carbono del 3.5%. A 1200 grados centígrados coexisten el líquido y austenita, con proporciones de 64% y 36% respectivamente. A 1000 grados centígrados, la austenita y el grafito dominaron con un 96.5% y 3.5%. Finalmente, a 600 grados centígrados tenemos ferrita al 99.2% y grafito al 0.8%. Este comportamiento es típico en materiales hipereutéticos y está en la línea con las precauciones del diagrama. En conclusión, hemos analizado cómo cambiarán las fases durante el enfriamiento de una función nodular. La información obtenida no es solo teórica,
sino también tiene aplicaciones prácticas, permitiendo controlar procesos de solidificación para obtener microestructuras específicas que determinan propiedades como resistencia y ductibilidad. Este análisis es un ejemplo de cómo la teoría de materiales guía el diseño en ingeniería. Ahora vamos a analizar un acero con un 1.2% de carbono. Utilizando el diagrama veremos cómo se comporta este material a diferentes temperaturas y cómo podemos calcular las fracciones de cada fase presente en cada etapa de la solidificación. A lo largo del video exploraremos conceptos fundamentales de la metalurgia y cómo se aplican en la industria. Vamos a comenzar. Primero necesitamos comprender que el diagrama, que es esencial para entender cómo se comportan las aleaciones de hierro-carbono, este diagrama nos muestra las fases presentes a diferentes temperaturas y composiciones de carbono. En nuestro caso, con un acero que tiene 1.2% de carbono, podemos trazar una línea vertical en el diagrama que nos ayudará a identificar las fases que estarían presentes en las distintas temperaturas. Estas fases incluyen austenita, perlita, cementita y líquido. A continuación vamos a aplicar estos conceptos a la temperatura clave durante la solidificación del acero. A 1400 grados centígrados, a 1400 grados Celsius, a esta temperatura el acero está completamente en estado líquido y austenita. En el diagrama esto está representado por la fase líquida y la austenita en equilibrio. Como el contenido de carbono en el líquido es mucho mayor que en la austenita, podemos decir que a 1400 grados centígrados la mayoría del material está en fase líquida. A pesar de que la fase líquida predomina, el proceso de solidificación comienza a ocurrir gradualmente a medida que la temperatura baje. Esto se debe a que el carbono se va a distribuir de manera diferente en las fases sólidas formadas. A partir de 1200 grados centígrados, comenzamos a ver un cambio importante en las fases. Aquí el acero ya ha comenzado a solidificarse y ahora tenemos una mezcla de austenita y cementita. La cementita es una fase dura y rica en carbono, que es crucial para las proporciones mecánicas del acero. Aunque la austenita sigue presentando en su mayoría, se empieza a formar una pequeña cantidad de cementita. Esto se debe a que, a medida que el material se enfría, el carbono se agregará en la cementita, que tiene una mayor concentración de carbono. Este es un ejemplo de cómo las fases de una aleación cambian según la temperatura y la composición. A 800 grados centígrados, el acero ha alcanzado una etapa de equilibrio. Bastante diferente aquí, la mezcla de austenita se transforma en una fase llamada perlita, que es una estructura laminar compuesta por una mezcla de ferrita y cementita. La perlita es más suave que la cementita pura y tiene excelentes propiedades mecánicas. Además, de la perlita también encontramos cementita preutectoide. Esto ocurre porque a 800 grados centígrados el acero ya ha dejado de ser completamente austenítico. El carbono comienza a separarse y formar una estructura laminar, lo que ayuda a darle una mayor resistencia y dureza. El acero en esta etapa todavía contiene una cantidad significativa de cementita, pero la mayor parte es ahora perlita, lo que mejora sus propiedades de resistencia y dureza. A 500 grados centígrados, finalmente a 500 grados centígrados, la microestructura del acero comienza a estabilizarse aún más. Aquí la fase de perlita sigue siendo principal, pero con una mayor proporción de cementita secundaria. Esta estructura es básicamente resistente, lo que hace que el acero en esa temperatura sea adecuado para muchas aplicaciones. En temperaturas tan bajas, las transformaciones son menos pronunciadas, pero todavía podemos observar cómo la cantidad de cementita aumenta, lo que afecta a las propiedades mecánicas del material. Recapitulando, a medida
que el acero con 1,2% de carbono se enfría, pasa por varias fases importantes como líquido, austenita, cementita y perlita. En cada etapa las proporciones de estas fases cambian y eso afecta las propiedades finales del material. Este análisis es fundamental para entender cómo podemos manipular la microestructura de los aceros para obtener las propiedades deseadas. En la industria, estos conocimientos se aplican para fabricar aceros con características específicas como dureza, resistencia y ductibilidad. A lo largo de este video hemos visto cómo las diferentes fases y su proporción afectan el comportamiento del acero durante el proceso de solidificación. Espero que este video haya sido útil para comprender el análisis de fases del acero de alto carbono. Si tienen alguna pregunta más o sea más información, no duden en dejarlas.